A recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, los que están viendo el video. Un saludo cordial. En esta ocasión vamos a estudiar un tema realmente importante en cuanto a la organización de la iglesia. En el canal, como ustedes saben, hemos tocado temas en cuanto a la historia adventista. Como adventistas del séptimo día, nosotros nos identificamos como historicistas, porque nos basamos en lo que aconteció en el pasado, también lo que estamos viviendo en los días de hoy, y también en el futuro, lo que se viene. Estamos nosotros estudiando lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las profecías, para ver en qué tiempo estamos y para poder prepararnos para los acontecimientos que se vienen. Pero también es muy importante poder tocar nuestra historia como movimiento adventista. Como ustedes saben, en el canal tocamos muchos temas en cuanto a la historia adventista, de cómo nació la iglesia y también de los pioneros adventistas, quienes iniciaron este movimiento, que es tan importante conocer a cada uno de ellos. Pero en esta ocasión vamos a ver enfocado a la organización de la iglesia. También en el canal tocamos temas en cuanto a el sostén propio en el adventismo, de cómo Dios ha guiado a su pueblo y ha dado esa luz en cuanto al sostén propio. 5 videos en el canal. Pero en esta ocasión vamos a tocar el tema de la organización de la iglesia. Si tú eres adventista, muy bien sabes que nosotros nacimos como movimiento el 22 de octubre de 1844. Pero también tenemos que saber cómo se organizó la iglesia en sus inicios, porque sabemos que no ha sido fácil poder organizarlo. Y si tú eres adventista, también sabrás que se organizó en 1863. Y esta historia para nosotros tal vez no nos ha sido muy conocida porque no lo hemos estudiado así a su totalidad, y porque en los días de hoy no sigue esa misma organización, la cual se inició con los pioneros desde 1844, siguiendo 1860, cuando se organizó en 1863 en el mes de mayo. En mayo de 1863. Y en los días de hoy sigue la misma organización de ese entonces. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a agarrar muchos libros para poder ver nuestra historia, para que podamos nosotros salir de las dudas, para poder avanzar en este mensaje y confirmar el adventismo que siempre nos ha caracterizado. Pero tenemos que ir a las raíces del adventismo, de cómo se ha organizado. Eso es lo que vamos a ver. Pero antes, como siempre les digo, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en este estudio. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, no somos dignos de ser llamados tus hijos. En esta ocasión estamos aquí estudiando tu palabra. Vamos a abrir tus santas escrituras, Señor. Vamos a ver lo que tú has inspirado a tus profetas. También vamos a ver lo que ha acontecido en el pasado, cómo has guiado a tu pueblo, Señor, desde 1844 y cómo tú los has organizado en 1863 y por qué esa organización no es la misma hoy en día. Y tú sabes, Señor, todo lo que hemos estudiado hasta el momento, tal vez lo hemos olvidado muchas cosas. Todo lo que hagamos en adelante se pueda quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones para no poder descarriarnos, Señor, y que nuestra fe pueda estar inquebrantable para estos últimos tiempos. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Para poder comenzar, vamos a abrir la Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es iglesia. Porque hoy el término iglesia, yo sé que muchos lo conocemos en cuanto a las construcciones de los templos. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a iglesia. Vamos a leer lo que dice Mateo 18:20. Las palabras de nuestro Salvador. Mateo 18:20 nos dice de la siguiente manera: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es iglesia. Si 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo, ya son una iglesia para el Señor. Son miembros de una iglesia, aún así sean 3 o 2 personas. Porque lo que al Señor le interesa es la calidad de aquellas personas que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, los que realmente le adoran en espíritu y en verdad conforman la iglesia del Señor. Y para poder ampliar también con los testimonios, al libro de Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 15, el párrafo 3. La iglesia es la sociedad cristiana formada por los miembros que la componen, de acuerdo con los diversos dones y habilidades que Dios le concedió. La iglesia está unida en los sagrados vínculos del compañerismo, a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia de los demás. Todos deben unirse al pacto de amor y armonía que existe. Los principios y las gracias cristianas de toda la sociedad de creyentes han de comunicar fortaleza y poder en una acción armoniosa. Aquí podemos ver que la mensajera del Señor muy bien habla en cuanto a iglesia, que son los miembros que la componen. También que la iglesia tiene que estar unida con los vínculos sagrados del compañerismo, que tiene que estar unida y poder apoyarse cada individuo, cada miembro de iglesia. Todos deben estar unidos en el pacto de amor y armonía que existe. Nosotros muy bien sabemos que hay contiendas en el pueblo de Dios, hablando de los individuos que causan división. Pero aquí muy bien nos dice que realmente una iglesia la tienen que conformar aquellos que están en armonía con el pacto de amor. También tienen que comunicar la fortaleza en una acción armoniosa. Todos unidos en una sola verdad, en un solo mensaje, en una sola doctrina, la cual nos caracteriza como adventistas, los 7 pilares de la fe. Entonces ahí vemos la caracterización, lo que hace la mensajera del Señor. Al estudiar este tema he visto realmente que era necesario que la iglesia se pueda organizar en sus inicios. Pero siempre me pregunté si esa organización es la cual nosotros vemos en los días de hoy. ¿Será que Dios quiere que nosotros nos organicemos de esa manera, la cual hoy está organizado como nosotros lo conocemos, la organización adventista o corporación adventista? Siempre me he preguntado, ¿y por qué surge entonces el sostén propio? Esa pregunta siempre me ha venido. Pero hoy vamos a ver la organización, la cual Dios mismo la aprueba, era distinta, la cual hoy es la corporación adventista. Y muchos hermanos sacan citas para quedarse aún en los templos de asociación religiosa, como se lo conoce, pero no saben muy bien lo que aconteció y cómo se organizó la iglesia. Pero antes vamos a leer Testimonio para la Iglesia, el tomo 1. Aquí nos habla la página 562, que realmente Dios es un Dios de orden y que también los ángeles trabajan armoniosamente, divinamente organizados. Quiero dar lectura. La página 562, el párrafo 1, nos dice de la siguiente manera: mientras más de cerca imitamos la armonía y el orden de la hueste angélica,
mayor éxito tendrán los esfuerzos que hagan estos agentes celestiales en favor nuestro. Si no vemos la necesidad de acción armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestro curso de acción, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden no pueden trabajar con éxito por nosotros. En el contexto en el cual la mensajera del Señor lo dice, es en cuanto a los pastores y el orden y la organización. Pero también podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Si nosotros somos cristianos desorganizados, que todo lo hacemos de mala gana y como a nosotros nos plazca y no tenemos un orden en nuestra vida. Para eso también aplica la cita. Así como los ángeles están tan organizados como Dios los ordenó, entonces ellos ayudan a los que están también organizados, a los que están disciplinados y no indisciplinados y desorganizados. Por eso es muy importante una organización, así como iglesia, así también como cristianos en la familia, siempre una organización la cual tal vez nosotros estamos fallando mucho en ese aspecto, pero aquí muy bien nos dice que tenemos que imitar la armonía de la hueste angélica. Y también como dice en la Biblia el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14:40 nos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él organizó a sus discípulos, llamó a 12 para que puedan ser los servidores del Señor, para que puedan predicar su evangelio. Después llamó a los 70. Después vemos que la iglesia apostólica se organizó, reemplazando a Judas. Tenían que buscar a otro. Después tenían que ver diáconos, ancianos, tenía que haber una organización dentro del pueblo de Dios. Y esa organización es la cual nosotros tenemos que tomar de la base de la Biblia, la cual los pioneros tomaron para organizarse. Porque muy bien sabemos que al principio del adventismo, con el movimiento millerita, con Guillermo Miller, había una organización, pero no había una organización como se la conocía en 1863. Guillermo Miller sí organizaba también con Joshua B. Himes las editoriales, lo que ellos repartían para poder predicar, The Signs of the Times, The Midnight Cry, The Lyre of Voice, tantos periódicos se podría decir así. Había una organización también, pero no querían ellos tomar un paso más allá, porque sabían y estaban seguros que Cristo vendría. Pero nosotros conocemos la historia. Cristo no vino. Hubo un chasco y muchos se desanimaron y solo hubo un grupo de hermanos pequeños que oraron y le pidieron a Dios sabiduría para poder entender el chasco. Entonces ellos, al hacer esa oración, Dios les iluminó. Estudiaron el tema del santuario con el hermano Hiram Edson, también con el hermano Crozier y muchos más que se unieron poco a poco. La verdad del sábado vino primeramente con la hermana Raquel Preston, con el pastor Wheeler, después un capitán de mar que había sido millerita también. Él se unió para poder proclamar la verdad del sábado. Y así, hermanos, podemos ver nuestra historia, cómo surgió. Se unió un joven llamado John Nevis Andrews, tan solo de 19 años, también un joven llamado John Norton Loborough. Y así muchos se unieron al mensaje estudiando el tema del santuario, el tema del santo sábado, el tema de la ley. También una señorita llamada Elena Harmon, tan solo de 17 años, tuvo visiones en 1844. En diciembre de 1844. Y ahí es cuando conoció a James White. Ellos se casaron, jóvenes, luego seguían conociendo a más hermanos para poder alentar en el mensaje. Y en todo ese transcurso, para poder avanzar, se estaba formando una iglesia. Se estaba formando aquellos hombres y mujeres que predicarían el mensaje. Entonces, mientras más iban avanzando, más hermanos se unían. Mientras más iban estudiando, más hermanos venían al mensaje adventista. Y en ese contexto escribe la hermana White en el libro Testimonio para los Ministros. En este libro, la página 22,
el párrafo 3. En el libro que tengo es la página 26. No sé si en el libro que tú tienes será la misma página, porque ahora veo que han cambiado, o mejor dicho, han variado las páginas en muchos libros. En el libro que tengo titula la sección Responsabilidad individual y unidad cristiana, la página 26. Dice así: a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia para la publicación de la verdad por medio de la prensa. Entonces, ¿para qué era la organización en los años cuando ellos estaban estudiando las profecías, estudiando la doctrina adventista? ¿Para qué era la organización? Primeramente, para el sostén del ministerio, el sostén del evangelio, para que pudieran cuidar la doctrina, primeramente, porque en ese entonces había muchos vientos de doctrina y los pioneros tuvieron que enfrentar muchos vientos de doctrina. Venía un hermano creyendo sigue en cuanto a una fecha posterior a la venida de Cristo, y ellos se organizaron en cuanto a las predicaciones del sábado, pero no había una organización así como debería ser. Entonces vino un hermano para predicar y dijo: quiero predicar este tema, y le daban parte y predicaba otras doctrinas. Entonces ahí es cuando se decidió poder hacer una organización primeramente en cuanto al sostén del ministerio, para que los pastores también tuvieran una credencial. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, para poder abrir también nuevos territorios, tanto las iglesias así como los miembros, más templos. Tenía que haber una organización en cada iglesia, también para retener las propiedades, porque muy bien sabemos que en ese entonces los pioneros iniciaron como misioneros de sostén propio, así como John Nevis Andrews, John Norton Loborog, James White, José Bates, eran misioneros de sostén propio. Ellos habían dado todos sus recursos para la predicación del segundo advenimiento y no tenían mucho para dar después del chasco, pero Dios les siguió guiando y aún así ellos hicieron la obra de publicaciones. Como se organizó la Review and Herald el año 1850, 2 años antes Dios le había mandado una visión a la hermana White para que James White, su esposo, pudiera publicar, pudiera hacer artículos y revistas para poder llevar el mensaje adventista a aquellos que lo necesitaban. Entonces era esencial tener una imprenta, y todos los hermanos donaban sus recursos para que la imprenta pudiera surgir, y poco a poco vemos cómo Dios les estaba guiando, y estaban sacando The Advent Review and Sabbath Herald, estaban sacando The Youth Instructor, estaban sacando también la Review and Herald revistas, y ahí los pioneros escribían. The Signs of the Times salió luego, y así vemos que las editoriales, entonces ellos tenían propiedades, pero tenían que organizarse legalmente las propiedades de la publicación para que otros pudieran conocer. Entonces, como dice aquí, la organización era indispensable. En Testimonio para Ministros, la página 23, el párrafo 1 dice: tuvimos una dura lucha para establecer la organización, a pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto. La oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero sabíamos que el Señor Dios de Israel estaba conduciéndonos y guiándonos por su providencia. Nos empeñamos en la obra de la organización y una señalada prosperidad caracterizó
este movimiento de avanzada. Tristemente, muchos hermanos se oponían a esa organización. Desde los tiempos de los Milleritas, muchos, así como George Storr, decía que si ustedes se organizan o algún grupo cristiano, sea una denominación, congregación, se organiza, llega a ser Babilonia. Ese pensamiento muchos tenían. Entonces temían organizarse. Pero como nos dice en la cita, ha sido una lucha tremenda y había mucha oposición desde el principio. Pero Dios estaba con ellos, les estaba conduciendo y los estaba guiando en su providencia. Y eso les caracterizó como movimiento adventista. Ahora quiero citar este maravilloso libro, El Gran Movimiento Adventista, del pastor John Norton Loborough. Como ven también aquí en el cuadro, ellos son nuestros pioneros adventistas. Aquí podemos ver a Guillermo Miller, José Bates, Urias Smith, John Norton Loborough, James White, la mensajera del Señor, John Nevis Andrews. Aquí también faltan algunos como Joseph Harvey Wagoner, quien fue también el padre de E.J. Wagoner, el hermano Belden, el hermano Frisbee, el hermano Palmer, muchos que se unieron a este movimiento, así como el hermano Moses Hull, y también así vemos que más se unían y más, y había predicadores, y se organizaron también en cuanto al orden evangélico, poco a poco. John Norton Loborough fue el primer historiador de la Iglesia Adventista, y la hermana White aconseja en cuanto a este libro que todos pudieran leerlo y que nuestros dirigentes hagan todo lo posible para hacer circular este libro. Tristemente, muchos hoy en día ni siquiera conocen quiénes son nuestros pioneros y los primeros libros que salió en cuanto a nuestra historia. Pero el día de hoy vamos a tocar el capítulo 22, la organización. Y aquí quiero leer la página 286, el párrafo 4. También aquí varía las páginas. Aquí yo lo tengo en la página 295. Hablando el pionero James White, hizo una declaración en cuanto a la organización. Y quiero dar lectura de esa declaración de James White. Dice de la siguiente manera: después que pasó el tiempo en 1844, hubo mucha confusión y la mayoría se oponía a cualquier organización, sosteniendo que era inconsistente con la perfecta libertad del Evangelio. La señora White siempre se opuso a cualquier forma de fanatismo y anunció temprano que alguna forma de organización era necesaria para prevenir y corregir la confusión. Así como mencionábamos, muchos se oponían a una organización con el pretexto de que haya una perfecta libertad del Evangelio. Pero siempre la mensajera del Señor se opuso a ese tema del fanatismo, esa forma de fanatismo, y precisaban una organización urgentemente. Como nos dice en Primeros Escritos, la página 100, el párrafo 2, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Tristemente habían pasado de vista el orden evangélico. Ya para los años 1848-49 se necesitaba un orden, cuando ya ellos iban reuniéndose y estaban estableciéndose para hacer cultos. En cuanto a la cena del Señor, ancianos, diáconos, diaconisas, se necesitaba un orden. Por eso la hermana White aquí ella escribe que ha sido pasado por alto el orden evangélico. Esto es indispensable para introducir la unidad de fe. El día de hoy no vamos a tocar específicamente en cuanto al orden evangélico de ancianos, diáconos, diaconisas. Ya tenemos un tema en el canal que habla en cuanto a ese acontecimiento, más que todo esa organización bíblica
la cual vemos en la palabra de Dios, más que todo en el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a tocar más que todo en cuanto a la historia de la denominación adventista. Dice en el libro Testimonio para la Iglesia, en el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página 564, el párrafo 3 nos dice: ¿ha dejado Dios de ser un Dios de orden? No, es el mismo en la dispensación actual como en la anterior. Pablo dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Pone hoy tanta atención a los detalles como entonces, y es su designio que aprendamos lecciones de orden y organización, a partir del orden perfecto instituido en los días de Moisés para beneficio de los hijos de Israel. Cuando Moisés estaba, se podría decir, como juez, venían cada individuo del pueblo de Israel, cada persona, para poder presentar sus problemas ante Moisés. Él estaba muy cansado porque escuchaba los problemas de cada uno de ellos. Y terminando el día, empezaba otro día nuevamente, esperaba para que vinieran y pudieran quejarse contra Moisés algunos. Entonces él estaba cansado y vino su suegro, llamado Yetro, y le dijo: Moisés, ¿no has pensado en poder poner en cada tribu de Israel y así organizarlos para que no puedan ir todos directamente a ti y pudieras escoger a hombres rectos, varones en quienes se pudiera confiar? Le dice Yetro. Entonces, así hizo Moisés. Y así vemos que en los días del Antiguo Testamento hubo una organización en cuanto a ese punto. También en el Nuevo Testamento vemos la organización primeramente con Cristo y sus apóstoles. Luego vemos que los apóstoles mismos se organizaron con el orden evangélico. Pero en la historia de nuestra denominación ha sido muy difícil poder abarcar el orden evangélico al principio, porque había mucha oposición, como hemos leído. Ahora vamos a leer este libro que también lo leímos en estudios anteriores, Portadores de Luz, la cual nos habla en cuanto a la historia de la iglesia adventista, la cual les recomiendo que todos podamos tenerlo y podamos leerlo. La página 88 nos dice de la siguiente manera, hablando en cuál casa se reunían. En la primavera de 1853 había 8 adventistas que se reunían para los cultos del sábado en la sala de David Hewitt. Más tarde, ese mismo año, el pastor Joseph Frisby y su esposa se unieron a los Hewitt en el extremo oeste de Battle Creek. La presencia de Frisby ayudó a acelerar el interés de la comunidad en el adventismo. Y esto se vio todavía aumentado por la primera reunión en carpa dirigida por Lowborough y Cornell en 1854. Para el año 1853, había un hermano que dijo: en mi casa haremos un culto, porque no tenían así una iglesia construida como tal. Ese hermano se llamó David Hewitt. Él aceptó el mensaje del sábado predicado por José Bates. Entonces en su casa se hizo los cultos y 8 hermanos se reunían en la casa de David Hewitt. Entonces ahí se unió el hermano Joseph Frisby. Él se unió con su esposa. Él se unió con su familia. Fueron a reunirse en la casa del hermano David Hewitt. Y la presencia de él hizo que muchos más les interesara el mensaje del adventismo. Y así poco a poco fueron armando carpas al principio con el pastor Lowborough, también con el hermano Merritt Cornell. Armaron carpas para poder organizarse y que ahí se pueda llevar a cabo los cultos del sábado. Pero decidieron construir una casa de culto para poder celebrar sus reuniones, para poder estar adorando a Dios los sábados y también los otros días ordinarios, poder hacer culto, poder estudiar la palabra de Dios. Y ya para 1855 se construyó la primera casa de culto. Nos dice el libro, la misma página.
En la primavera de 1855, el grupo adventista se sintió impulsado a construir su primera casa de culto, capaz de contener 40 personas sentadas. Por ese tiempo, los adventistas del este de Michigan comenzaron a fluir a Battle Creek. Los Cornell, los Lyon, los Kellogg. Entonces, en el otoño de 1855, la oficina publicadora se mudó allí desde Rochester. A esto se añadió la presencia de James White y su esposa, la familia St. Belden, Uriah Smith, George Amadon y varios más. Entonces, para la década de 1855, ya se estaba construyendo el primer templo adventista, que podían ahí sentarse una capacidad de 40 personas. También se estaban trasladando de Rochester hasta Battle Creek, porque al principio James White con la imprenta no tenía un lugar específico. Entonces él se trasladó. Primeramente estuvieron en Rochester, pero luego se trasladaron hasta Battle Creek, el lugar donde se lo conoce que inició el adventismo. Y ahí se unieron los Lyon, una familia apellidada Lyon, se unieron los Cornell, también la familia Kellogg, se unió también la familia Belden, quien fue el cuñado de la mensajera del Señor, porque Belden se casó con su hermana Sarah Harmon. De ese matrimonio nace Franklin Belden, el más conocido compositor de himnos en nuestra historia adventista. De ahí vinieron muchos más como George Amadon y Uriah Smith. Y así vemos cómo paso a paso Dios los guió. Y también la mensajera del Señor nos cuenta esa historia en el libro Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 241, hablando del traslado. Nos dice de la siguiente manera: es bien conocida la historia de cómo creció la obra. La imprenta se estableció primero en Rochester, estado de Nueva York, y más tarde se trasladó a Battle Creek, estado de Michigan. Y en años ulteriores se estableció una casa editora en la costa del Pacífico, la cual se lo conoce como la Pacific Press. Entonces se centraron las raíces en Battle Creek. El adventismo sabatario se lo conoce primeramente en las raíces de Battle Creek. Y quiero dar lectura en la misma página de Portadores de Luz. Los esposos White, que viajaban mucho, sentaron raíces en Battle Creek. Allí en 1857 construyeron su primera casa propia, una modesta estructura de madera con 6 habitaciones que costó $500. Ese año la congregación local construyó su segunda casa de adoración, aunque recién a mediados de la década de 1860 la feligresía pasó los 100 miembros en Battle Creek. Sin embargo, los hermanos en 1857 demostraron su fe construyendo una estructura con capacidad para 300 personas. Tenían el deseo de albergar conferencias de los creyentes de todo el estado y de la nación. Ya Battle Creek se consideraba como el centro del adventismo sabatario. Entonces centraron las bases primeramente en Battle Creek, así como los esposos White, que eran tan jóvenes y tuvieron también a su hijo, que era bebé. Entonces ellos no podían visitar a todos los hermanos, pero hacían lo posible. Pero ya para la década de 1857 se construyeron una casa en Battle Creek con 6 habitaciones que costó $500. Ese mismo año la congregación construyó su segunda casa de adoración, la cual constaba de más o menos como 300 hermanos, nos dice aquí. Pero la feligresía apenas alcanzaba los 100 hermanos en el año 1860. Ellos tenían el deseo de poder albergar reuniones, capacitaciones y que muchos más pudieran congregarse en Battle Creek, Michigan. Pero ahí se conoció el centro del adventismo sabatario. Pero ya para esa época surgieron muchos predicadores. Se tenía que organizar el orden evangélico. Nombraron a algunos
diáconos, diaconisas. Se podría decir también que algunas hermanas cumpliendo la labor de Dorcas y otros hermanos que predicaban el mensaje adventista. Entonces se empleó un plan para los ministros, específicamente para la década de 1861. Nos dice el libro El Gran Movimiento Adventista, la página 290, el párrafo 7. Desde 1850 hasta 1861, el plan adoptado para los ministros que habían demostrado su don y estaban evidentemente aprobados por Dios y en armonía con toda la obra era el de dar una tarjeta que los recomendaba a la comunión del pueblo de Dios en todas partes y que sencillamente afirmaba que estaban aprobados en la obra del ministerio del Evangelio. Estas tarjetas estaban firmadas y fechadas por dos de los ministros líderes conocidos por nuestro pueblo como líderes de la obra. Ya en la década de 1850 se había adoptado ese plan, pero no se había dado la orden hasta el año 1861 de que tengan una tarjeta que les reconozca como pastores o ministros. Un hermano que estudiaba la Biblia a su profundidad y también los otros hermanos le miraban que tenía el don, él podía ser pastor. Hoy en día uno tiene que ir a estudiar teología a las universidades, tener su cartón de teología, tal vez una licenciatura más, recién puede tener ese cargo de pastor. Pero antes no era así. Antes podemos ver aquí que un hermano predicador, si él se consagraba a Dios y los hermanos miraban que él tenía el don y él mismo se esforzaba y le pedía el don a Dios de la predicación, entonces podía ser pastor. Pero tenían que organizarse en ese punto. Tenía que haber un certificado que le recomendaba el pueblo de Dios, o sea, los miembros, que él era ministro. Y esas tarjetas estaban firmadas, aquí nos dice, de dos líderes de nuestro pueblo. Esos líderes, sin duda, tendrían que ser James White y José Bates. James White y José Bates firmaban cada tarjeta para cada pastor, para cada hermano que quería tomar el cargo de ministro. Entonces los dos líderes firmaban una tarjeta para reconocerle como pastor. Entonces ya estaba organizado en esa parte en cuanto a los ministros. Pero también hubo una falencia, se podría decir, en cuanto a los diezmos. Desde la década de 1850 no se había tomado el plan en cuanto al diezmo bíblico. La mensajera del Señor tampoco habló directamente en los primeros años del adventismo. No se tuvo la palabra diezmo al principio, sino se tuvo la palabra benevolencia sistemática. También en el canal estudiamos un tema referente a ello, si los diezmos y las ofrendas tendrían que pasar por un solo canal, la cual les recomiendo que podamos estudiarlo también ese tema, la cual lo estudiamos el año pasado, el año 2022. Ese mismo tema de cómo se organizaron los pioneros en cuanto al diezmo y por qué no debe centralizarse los diezmos en un lugar, todo eso lo estudiamos, queridos amigos, queridos hermanos. Pero al principio tenemos que tener en cuenta que ellos no tenían un plan así como lo tenemos hoy en día en cuanto al diezmo. Desde 1858 y 1859, el pastor John Davis Andrews dio unas conferencias en cuanto al establecimiento del diezmo. Nos dice así el libro El Gran Movimiento Adventista, la página 291, el párrafo 1. En el invierno de 1858 a 1859, se dio instrucción de que la Biblia contenía un sistema completo de sostén del ministerio y que si nuestro pueblo estudiara el tema desde un punto de vista bíblico, encontrarían ese sistema. En armonía con esto, se realizó una clase bíblica en Battle Creek, presidida por el pastor John Davis Andrews. Después de un estudio cuidadoso y con oración de las Escrituras, se preparó un artículo y se le publicó en la Review del 3 de febrero de 1859, presentando un plan que abarcaba el principio del diezmo.
Entonces vemos que en el invierno de 1858 y de 1859 se dio una instrucción en cuanto al diezmo. Se dieron cuenta que en la Biblia totalmente había muchas verdades del sostén del evangelio, del sostén del ministerio. Entonces el pastor John Davis Andrews en Battle Creek dio unas clases bíblicas, se podría decir así, en cuanto al sistema del diezmo. Y ya en la Review and Herald, el 3 de febrero de 1859, se ha presentado ese plan para que puedan diezmar los hermanos. Nos sigue diciendo el libro. Un discurso sobre este tema fue sometido a una gran reunión de nuestro pueblo, reunido en una reunión general de Battle Creek, Michigan, el 6 de junio de 1859, y en forma unánime fue adoptado por un voto de toda la asamblea. Entonces, el 6 de junio de 1859 se adoptó el sistema del diezmo. Se habían reunido de Battle Creek y muchos hermanos también fueron para poder escuchar, para poder votar en cuanto a este punto. Y ahí fue cuando vemos que la mensajera del Señor escribe: vi que el sistema del diezmo desarrollaría el carácter, escribe ella. Esa es nuestra historia, hermanos, en cuanto al movimiento adventista, hablando de la benevolencia sistemática, cómo se sostendrían los pastores, cómo se sostendría la obra de publicaciones. Todo eso se habló en el año 1858 en adelante. También en ese mismo año se tuvo la opción de que cada asociación, se podría decir de esa manera, tuviera reuniones cada año. La página 291, el párrafo 6 del gran movimiento adventista nos dice: en la review del 21 de julio de 1859, como resultado de la instrucción dada previamente por medio de los testimonios, se sugirió primero que cada estado tuviera una reunión anual en la que cuidadosamente se harían planes para la obra. De este modo se evitaría la confusión que demasiado comúnmente existía en la manera en que se hacía la labor ministerial, y que este orden y sistema se observe en nuestra obra. Mucho más antes no había una reunión anual de cada estado. Entonces se dio la sugerencia que en cada estado por lo menos una vez al año se tuviera una reunión anual para que pudieran organizarse en cuanto al orden del ministerio de los pastores. Y busqué en cuanto a la Review and Herald esta instrucción, la cual se dio. No lo encontré en la Review and Herald. Bueno, en la manera de buscar, no sé si tú lo sabes, en internet, yo busco primeramente en Google, Ellen White Writings, me aparece en inglés. Y el mismo Google te lo traduce al español. Entonces no es necesario poder traducir cada cita en el traductor de Google. El mismo Google te lo traduce en Google Chrome para que podamos leerlo en español. Si no tenemos el privilegio de hablar inglés y de poder aprender inglés, la cual deberíamos aprenderlo. Pero así yo lo busco. Pero no lo encontré en la Review and Herald, lo encontré en la Adventist Review and Sabbath Herald, la cual sus siglas serían ARSH. Ahí lo encontré todos estos artículos, las cuales voy a mencionar en este estudio. En la Adventist Review and Sabbath Herald del 21 de julio de 1859, ahí el pionero Urias Smith escribe en cuanto a las reuniones anuales, y él dice: deseamos llamar la atención de los hermanos sobre el tema de celebrar una o más conferencias anuales en cada estado donde sea necesario. Nuestras reuniones anuales en este estado, celebradas en Battle Creek durante algunos años, han sido muy beneficiosas y refrescantes. Entonces, ¿por qué no tener una reunión anual regular en cada estado y tal vez 3 o 4 en Michigan, Nueva York y algunos otros estados? Aquí se estaba poniendo la opción de que ¿por qué no tendría que hacerse más reuniones
consecutivamente. Si es más de 2, mejor. Si es 3, mejor. Si es 4, mejor, dijo el pionero Uriah Smith, ya que él era el editor de la Adventist Review and Sabbath Herald, que sería en español el Heraldo y la revista del sábado. Algo así se podría traducir. Entonces él hizo esa recomendación al principio, pero después se adoptó que cada congregación, que cada estado, mejor dicho, tuviera esa tal reunión. Entonces ya había una organización más establecida para el orden del evangelio, para el orden del ministerio, en cuanto a las credenciales de los ministros, en cuanto al diezmo. Pero había un problema más. El problema estaba en cuanto a la organización legal de la iglesia. En la década de 1848 en adelante, los hermanos donaban sus terrenos, pero estaba al nombre de ellos. Entonces no había un orden establecido. Si ese hermano apostataba, perderían la propiedad del terreno, o si él muriera, muchas complicaciones. Y quiero leer el Gran Movimiento Adventista, la página 292, el párrafo 3, lo que dice. Durante el verano de este año, hubo deliberadamente más o menos amistosas sobre este tema en la Review. Y en una reunión general de representantes de nuestro pueblo de Michigan y varios otros estados, celebrada en Battle Creek desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, un análisis completo y libre de la organización legal, con el propósito de mantener las oficinas y otras propiedades de la iglesia, casas de reuniones, etc. Esta discusión se encuentra plenamente desarrollada en la Review, volumen 16, número 21, 22 y 23, publicados el 9, 16 y 27 de octubre de 1860. Entonces se llevó a cabo una reunión. James White estaba muy preocupado porque a su nombre estaba la editorial Review and Herald. La imprenta estaba a su nombre. Entonces los hermanos temían si algo le pasaba a él, ¿qué pasaría con la imprenta? Tenían miedo ellos. Entonces ese mismo año, del 28 de septiembre al 1 de octubre, se tuvo una reunión para poder hablar ese aspecto de la organización legal. Pero este tema lo vamos a tocar en otro video, así especificando lo que ellos dijeron en esas reuniones. Hoy las iglesias se han unido con el Estado. Han hecho alianzas con el Estado. Pero al principio de la obra no era de esa manera. Entonces uno se preguntará, ¿y cómo se organizaron legalmente las iglesias, los templos? ¿A nombre de quién estaba? Eso lo vamos a ver en otro video, para poder explicar así detallosamente en cuanto a la organización legal y a qué nombre estaban los templos de la iglesia. Nos sigue diciendo el mismo libro, la página 87. Las conferencias atrajeron a 1,500 personas en una pequeña comunidad de Michigan y casi 1,000 se reunieron en Iowa. Con una población más escasa, también era posible reunir grandes cantidades de creyentes adventistas para conferencias, 250 en Battle Creek en 1857, y un crecimiento similar de asistencia en otras partes. Las conferencias de los adventistas estaban atrayendo a 1,500 personas en una pequeña comunidad. En la comunidad de Michigan ya estaban 1,500 personas asistiendo en las conferencias y casi 1,000 se reunían en el estado de Iowa, nos dice aquí en el libro. Y para 1857 ya había como 250 miembros solamente en Battle Creek, y en otras partes estaba surgiendo el adventismo, la cual Dios las estaba guiando, Dios los estaba guiando. Pero también había otro problema. No tenían un nombre como denominación. Al principio, después de pasar el chasco, recibieron muchos insultos. Los primeros adventistas, los primeros pioneros del mensaje, recibieron muchos insultos por el chasco.
ya que ellos predicaron de que Cristo vendría. Entonces, como Cristo no vino, pero después estudiaron ellos el tema del santuario, del juicio investigador, entendieron, pero el mundo impío y otras denominaciones se burlaban de ellos. Entonces, tal vez por ese prejuicio no quisieron tomar primeramente un nombre, pero pasando los años 1850, 1851, 52, entonces era importante tener un nombre como denominación. Nos dice el libro El Gran Movimiento Adventista, la página 292, el párrafo 5. Esta conferencia también consideró el tema de un nombre por el cual se pudiera llamar a nuestro pueblo. Esto otra vez suscitó una diversidad de opiniones, algunos proponiendo un nombre y otros otro. Se propuso Iglesia de Dios, pero fue objetable por cuanto no indicaba ninguna de las características distintivas de nuestra fe. Muchos hermanos tuvieron esa idea de poder tener el nombre Iglesia de Dios, pero para otros les parecía muy presuntuoso tener Iglesia de Dios, aparte que otras iglesias o otras denominaciones también estaban con ese nombre. Entonces James White dijo, ¿qué podemos hacer para poder tener un nombre de iglesia? Porque es muy necesario que tengamos el nombre. También el nombre era un requisito para que ellos pudieran organizarse legalmente. También por eso. Y también ellos querían que en los artículos, en las revistas, tuviera el nombre de la iglesia, el nombre de la denominación. Y eso ya James White, desde la década de 1850, quería un nombre. Y hablando de este punto, nos dice Portadores de Luz, la página 91. El 1 de octubre, los delegados estaban listos para atacar el problema del nombre. Algunos sentían que elegir un nombre les convertiría simplemente en otra denominación. Ya eran catalogados como una denominación, contestó James White. Y yo no sé cómo impedirlo, a menos que nos desbandáramos, nos esparciéramos y nos olvidáramos de todo esto. La conveniencia dictaba que debería aplicarse algún nombre a este grupo. Los adventistas eran conocidos también como gente del séptimo día, cerradores de puertas del séptimo día, adventistas observadores del sábado, puerta cerrada y sábado del séptimo día, y aniquiladores. Hasta se habían referido a sí mismos como remanente, el rebaño esparcido o iglesia de Dios. Muchos ya les habían puesto un nombre para referirse a ellos. Gente del séptimo día, como hemos leído, guardadores del sábado, guardadores del séptimo día, gente cerradores de puertas, porque ellos creían que la gracia se había cerrado en 1844 primeramente, pero después, cuando Dios le aclaró las verdades a la hermana White, abandonaron esa postura. Entonces muchas denominaciones los tildaban de esos nombres, les ponían esos nombres. Ellos mismos se llamaban como el remanente de Dios, pero también parecía muy presuntuoso ese nombre. Y nos dice el Gran Movimiento Adventista, la página 292, el párrafo 5. Mientras el nombre adventista del séptimo día no solo presentaba nuestra fe en la pronta venida de Cristo, sino también mostraría que somos observadores del día de reposo en el séptimo día. Tan unánime estuvo la asamblea en favor de este último nombre que cuando se puso a votar, solo un hombre votó en contra y muy pronto después retiró su objeción. Entonces sabemos que se propuso el nombre Adventistas del séptimo día. Ese nombre nos caracterizaba porque presentaba la pronta venida de nuestro Salvador y también que reposamos el séptimo día. En el libro El Gran Movimiento Adventista no lo especifica quién dio la sugerencia del nombre, pero en otros libros de historia de la iglesia, así como Portadores de Luz, sí especifica quién dio la sugerencia del nombre Adventistas del séptimo día. Ese hombre fue David Hewitt, ese hombre que dijo: en mi casa nos reuniremos los sábados.
la cual leímos al principio, que 8 hermanos se reunían en la casa del hermano Hewitt. Él ha sido el que ha dado la sugerencia del nombre Adventistas del séptimo día. Y nos dice la página 91, Portadores de Luz. David Hewitt finalmente tomó la iniciativa y propuso la adopción del nombre Adventistas del séptimo día. Solo T.G. Butler se opuso hasta el mismo fin, aunque varios más rehusaron votar en una dirección u otra. Entonces se propuso el nombre Adventistas del séptimo día por David Hewitt. Solo un hombre votó en contra. Ese hombre fue T.J. Butler, quien fue el padre de George Butler, el presidente de la Conferencia General en unos años posteriores. Y muchos años más tarde, la mensajera del Señor, en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 442, el párrafo 1, ella escribiría: somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos: no, no, no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Esta cita ella lo escribe en Letters and Manuscripts, el año 1902, el párrafo 16. En Cartas y Manuscritos lo escribe. Y ahí podemos ver que el nombre Adventistas del séptimo día nos lo da Dios. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Nuestra fe es adventista del séptimo día. Pero también podemos profesar solo el nombre, pero no llevar las características de ser adventistas, como son muchas iglesias corporativas hoy en día. Y también muchas iglesias que dicen ser de sostén propio, pero están predicando doctrinas de demonios. Están predicando que los 7 pilares no son totalmente bíblicos y que no tienen nada que ver con el adventismo. Muchos predican de esa manera. Dicen ser adventistas, pero solo llevan el nombre. Las iglesias corporativas que se han unido con el Estado y también están predicando doctrinas de la madre iglesia católica, de la ramera. Son hijas de Babilonia, solo llevan el nombre de adventistas. Son iglesias nominales, adventistas nominales, pero ni siquiera conocen su historia ni la doctrina que nos caracteriza. Ella escribe en el año 1902. Contestamos: no nos avergonzamos. El Señor nos ha dado ese nombre. Y sigue diciendo Mensajes Selectos, el tomo 2. Somos adventistas del séptimo día y nunca debemos avergonzarnos de este nombre. Como pueblo debemos tomar una posición firme a favor de la verdad y la justicia. Así glorificaremos a Dios. Debemos ser librados de los peligros, no atrapados ni corrompidos por ellos. Para que esto sea posible, debemos mirar siempre a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos avanzar firmemente, tomar los estandartes de la verdad, y así glorificaremos a Dios. Y siempre mirar a Cristo como nuestro ejemplo, ya que Él nos ha dado ese nombre, adventistas del séptimo día. Entonces no olvidemos, queridos amigos, queridos hermanos, que el 1 de octubre de 1861 hubo una reunión en cuanto a la organización de la iglesia, y ahí se dio la característica de nuestro nombre que nos caracteriza y que llevamos el nombre adventistas del séptimo día. Hasta el momento vemos que se había establecido en cuanto al ministerio pastoral, en cuanto a la legalización de la iglesia, de las propiedades, de los bienes, también el nombre de la iglesia. Ya estaba establecido muchas cosas, pero faltaba una organización más completa. Y esa organización más completa en cuanto a la división de las uniones y la conferencia general, faltaba. El pionero James White publicó una organización más completa en la Advent Review and Sabbath Herald, el volumen 18,
el 11 de junio de 1861. Pero veo que al principio nos habla de muchos temas, pero cuando va directamente al tema de la organización, es la cual ven en la pantalla, dirección de la conferencia de esa misma fecha del 11 de junio. Pero la página 20, el párrafo 3, James White hace una ampliación en cuanto a la organización. Y quiero dar lectura porque es muy importante que también entendamos esta parte del estudio. Nos dice la Advent Review and Sabbath Herald el 11 de junio de 1861, la página 20 al párrafo 3. Los hermanos estarán felices de ver en el periódico de esta semana el discurso de la conferencia sobre organización. Esperamos que todo nuestro pueblo sea consciente de la necesidad de una organización adecuada para evitar la pérdida de una gran parte del trabajo de nuestros predicadores y la confusión entre los creyentes. Ahora estamos colocados en diferentes circunstancias. El número de creyentes es mucho mayor. Y si tratamos de otorgar la misma cantidad de trabajo a cada individuo e iglesia, fracasaremos por completo por falta de tiempo y fuerza. Pero nuestros amigos y hermanos estarán listos para exclamar: no queremos que trabajen así ahora. Id al mundo y proclamad la verdad. Y esto es lo que deseamos hacer. Aquí el pionero dijo: estaremos muy felices de que los hermanos estén ansiosos para poder esperar la organización de la iglesia. Hasta el momento ya se había establecido la Advent Review and Sabbath Herald, así con periódicos o revistas de la The Young Instructor. The Sign of the Times estaba surgiendo ya. Entonces necesitaban más hermanos para poder trabajar. Ya había muchos que se habían unido al movimiento adventista. Entonces el trabajo era mayor. Supongamos que en una ciudad, la ciudad de Michigan, estaban ya organizados, pero en la ciudad de Nueva York y en otros estados no había una organización como lo había en Battle Creek. Entonces el llamado se hace para poder organizar a otras partes de Estados Unidos, ya que muchos hermanos de otros países también estaban iniciando con este mensaje. Y en otros países también necesitaban organizarse. Y por eso hace ese llamado James White. Se había acumulado mucha cantidad de trabajo. Y solo James White, con Lou Borog, con Andrews, con Bates, con Urias Smith, no podían abarcar todo. Ellos eran tal vez los más principales entre los pioneros. Tal vez podemos mencionar también a Harvey Wagoner. Podemos mencionar al hermano Cottrell, al hermano Cornell, al hermano Hull, al hermano Poole y a muchos más que iniciaron este movimiento. Vemos que creció la membresía y se necesitaba muchos más hermanos para poder abarcar las diferentes áreas de trabajo. Por eso dice aquí: fracasaremos por completo por falta de tiempo y fuerza. Y es así que la iglesia se organiza con unión y división. Y para poder entender, vamos a leer el Gran Movimiento Adventista, la página 293, el párrafo 6, que es lo que nos dice. Por invitación, 9 ministros realizaron una clase bíblica para buscar luz sobre este tema, y la asociación les pidió que publicaran los resultados de esa investigación en la review. Después de presentar el testimonio bíblico sobre el orden de la iglesia y los cargos en la iglesia, se consideró el tema de una representación igual de los diversos estados en la asociación general, así como una representación adecuada e igual de las iglesias en las conferencias de los estados. En realidad, esta fue la primera introducción de la idea de tener delegados debidamente elegidos a las asociaciones generales según una proporción igual que pudieran acordar. 9 ministros se encargaron de realizar las clases bíblicas
en cuanto a la organización de la iglesia. Esos 9 ministros tenían que buscar en la Biblia en cuanto a este punto de la organización y publicarla en la Review. Después de eso se consideró representar cada estado una asociación. En Michigan había una asociación. Entonces lo que James White dijo, que el trabajo sería muy arduo si nosotros nomás nos organizamos. En cada estado tenía que haber una asociación pequeña en cada estado, así como unas uniones para poder dirigir a las demás congregaciones, a las demás iglesias. Entonces la asociación sería principal en Michigan, pero había pequeñas asociaciones en diferentes estados, pero esta asociación de Michigan tenía que otorgarles a las asociaciones pequeñas en ese entonces, en 1860. Y ese nivel de organización nos explica el libro Portadores de Luz. El informe de los ministros que apareció en la Review en junio de 1861 sugería 3 niveles de organización: iglesias locales, asociaciones o conferencias distritales o estatales, y finalmente una conferencia general que presentara a todas las iglesias y hablara en nombre de ellas. Entonces vemos que en junio de 1861 hubo 3 niveles de organización: iglesias locales, asociaciones, conferencias distritales o estatales, y al final la conferencia general que hablaría por parte de todas las iglesias. Al principio de este estudio vimos que había una asociación dirigida por James White, por José Bates, por Urias Smith. El presidente era José Bates y el secretario era Urias Smith, de esas reuniones que tuvieron para organizar la iglesia. Pero lo que estaba sugiriendo aquí James White era una organización en cuanto a iglesia, primeramente. Hablando de iglesia local, los templos, después de esa iglesia local tenía que haber una asociación distrital que organizara las iglesias locales. De esa organización, conferencias distritales, tenía que haber una conferencia general, la cual no era la misma de José Bates, la cual era presidente, y de Urias Smith. Tenía que haber una conferencia más, se podría decir de esa manera, a lo que yo entiendo y a lo que he estudiado. Una conferencia general muy aparte de la asociación que ellos se hicieron para poder nombrar y comisionar a los delegados de cada distrito y de cada iglesia. Entonces se realizó ese plan. La iglesia de Michigan fue la primera iglesia en poder organizarse de esa manera. Primero tenían que agarrar un papel diciendo que ellos tomarían el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, que guardaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, vamos a leer lo que dice para poder entender. El Gran Movimiento Adventista, la página 294. El 6 de octubre de 1861 se organizó la Asociación de Michigan, con la elección de un presidente, un secretario y una junta directiva de 3. Por voto de la asociación se recomendó que las iglesias entraran en la organización adaptando lo siguiente como un pacto de la iglesia. Nosotros, los que abajo firmamos por este medio, nos asociamos como una iglesia, tomando el nombre Adventistas del Séptimo Día, prometiendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Primeramente, la Asociación de Michigan se conformó el 6 de octubre de 1861. Ellos dieron como un prototipo, como un modelo que las iglesias deberían tomar para poder ser parte de la iglesia, así como un nombre, ya que tenían ellos el nombre Adventistas. Cada iglesia tenía que tomar y firmar que fueran parte con el nombre de Adventistas, prometiendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Asociación de Michigan se conformó primeramente con un presidente, con un secretario y con una junta de 3. Por ese voto de la asociación, cada iglesia firmaba diciendo que sería parte de la iglesia adventista
y que guardara los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese no era un credo, porque al principio podemos ver que en los inicios del adventismo ellos estaban oponiéndose, los pioneros se oponían en cuanto a que tenían que tener un credo de iglesia, diciéndoles, eso es lo que vamos a creer. Y esto es lo que ustedes tienen que acatarse para poder ser iglesia adventista. Vemos que al principio no fue así. Al principio vemos que las asociaciones se organizaron. La primera en organizarse fue Michigan, con un presidente, un secretario y también con una directiva de 3. Ellos dieron el modelo para que las iglesias se puedan organizar, para que puedan decir, esta iglesia es adventista. Entonces, tienen que firmar diciendo que van a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No les dieron una lista de creencias al principio. Tampoco para legalizarse legalmente tuvieron que tener una lista de creencias o un credo, mejor dicho, un credo para poder presentarlo ante la ley. No fue de esa manera, pero tristemente vemos que eso hoy ha cambiado. Si bien hoy la iglesia dice que no tiene un credo, más consulta al manual de iglesia y otros consultan a las 28 creencias. No dicen que es su credo, pero se ve que más consultan a una lista de creencias o a un manual de iglesia. Pero al principio no era de esa manera. Hoy las cosas han cambiado, hermanos. Hoy totalmente el plan de Michigan, el plan del adventismo en 1863, se ha distorsionado y se ha convertido en una organización jerárquica. Al principio vemos que se organizaron con uniones y con divisiones de la asociación, pero en los días de hoy ha cambiado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Portadores de Luz, la página 92. Después de establecer claramente que las iglesias no debían tener ningún credo, sino la Biblia, los participantes en la conferencia recomendaron que en cada congregación los miembros firmaran un pacto de que se estaban asociando como una iglesia y que tomaban el nombre de adventistas del séptimo día y se comprometían a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí vemos lo que explicamos, que ninguna iglesia tenía que tomar un credo, sino que tenían que firmar que iban a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que no tendrían que tener un credo de iglesia. Y ese principio tuvieron los pioneros. Aquí puedo tomar una carta de James White, también que está en este libro, El Gran Movimiento Adventista, la cual quiero leer porque es muy importante para que entendamos esta parte. La página 287, el párrafo 5. Los credos humanos no pueden producir unidad. Cristo nunca diseñó las mentes humanas para que fueran moldeadas para el cielo por la influencia de otras mentes. Cristo es la cabeza de todo varón. Su parte es la de guiar y moldear y estampar su propia imagen sobre los herederos de la gloria eterna. Por importante que sea una organización para la protección de la iglesia y para asegurar la armonía de acción, no debe venir y tomar la disciplina de las manos del maestro. Aquí James White está haciendo una declaración diciendo que los credos humanos no pueden producir unidad. Cristo nunca señaló que las mentes deberían controlar a otras mentes. Él dijo esa declaración, pero hoy en día podemos ver que tristemente hay una privación de pensamiento en cuanto a este punto de organización, de cómo se organizaron los pioneros y cómo hoy ha cambiado y volviéndose una organización jerárquica, que todo le obedecen a la conferencia general. Y los miembros ponen toda su confianza al pastor de iglesia. Y todo lo que dice el pastor, o todo lo que dice la misión, o todo lo que dice la división, entonces ellos lo acatan sin haber visto lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero al principio no era así en los tiempos de cómo se organizó la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a seguir con el estudio en cuanto a la organización de la iglesia.
En la Advent Review and Sabbath Herald, el volumen 18, el 15 de octubre de 1861, James White dio el modelo para el orden evangélico. Cabe recalcar que para el año 1855-1856 ya había un orden evangélico en cuanto a las diaconisas, en cuanto a los diáconos, a los ancianos, pero como eran pocos, entonces no hubo una organización así como tal, como la vemos en 1861, el 15 de octubre. Este es el primer discurso del modelo evangélico que da James White para poder organizar con el orden evangélico. Y en la misma carta se nos cuenta de la siguiente manera. El pionero James White dice así: se verá que todas nuestras iglesias deben tener un anciano local. Esto dará a nuestras iglesias pequeñas en partes distintas del gran campo de cosecha un oficial que pueda administrar las ordenanzas de la iglesia, en ausencia de un oficial superior. Esto aliviará mucho a aquellos que han deseado las ordenanzas y se les ha enseñado que deben esperar hasta que los visite un mensajero. En las iglesias más grandes, cuando se necesiten, se debe elegir uno o más diáconos. Aquí se establece el orden evangélico. Ya cuando las iglesias estaban creciendo, tenía que haber un escrito que James White diga: de esta manera tienen que organizarse. Cada iglesia local debería tener un anciano. Entonces ese anciano tenía que oficiar las ordenanzas de la iglesia, así como la cena del Señor. También leí que en algunos casos, si el pastor no estaba, tenía que oficiar el anciano en cuanto al bautismo y muchas cosas más tenía que organizar el anciano. Y así tenían que organizarse con diaconisas y diáconos. En los casos cuando las iglesias eran más grandes, había 2 o 3 o 4 diáconos en cuanto al orden evangélico. Pero también se tuvo la idea de poder tener credenciales ministeriales. Esto se cuenta en el Gran Movimiento Adventista, la página 294, el párrafo 3. En esta sesión se decidió por primera vez que se otorgaran credenciales a todos los ministros adventistas del séptimo día y que los ministros llevaran consigo papeles que consistían en un certificado de ordenación y credenciales firmadas por el presidente y el secretario de la asociación, y credenciales que debían renovarse cada año. Al principio hemos leído que en el año 1857-1858 les daban una tarjeta diciendo que él fuera el ministro de la iglesia. Pero ya para esa época de 1861 se tuvo la idea de que ellos tuvieran unos credenciales, pero esa tarjeta le daría esa ordenación como ministro que tenía que ser firmado por el presidente y también por el secretario de la asociación. Y cada año debían renovarse esas credenciales. Aparte, ese mismo año se dio la consideración de que los ministros tuvieran un salario. La página 294, el párrafo 6 del mismo libro nos dice: también en esta asociación se adoptó el plan de pagarles a los ministros cierta suma de dinero cada semana por los servicios prestados. Por su parte, se requirió de los ministros que informaran el tiempo dedicado a labores de la asociación y con recibos y gastos, y la asociación que recibía este informe habría de saldar tales cuentas aproximadamente. Entonces se adoptó el plan de pagarles a los ministros. Y si vemos cómo se han iniciado los pioneros, así como James White, Loughborough, Andrews, Bates, vemos que ellos trabajaban, tenían un trabajo, porque como no estaba muy bien especificado el tema del diezmo, entonces ellos tenían que conseguir un trabajo para sustentarse y también seguir predicando la palabra de Dios y también seguir sacando artículos. Pero poco a poco se ha instado, y ya para la década de 1859-1860, J.N. Andrews da una sesión de la benevolencia sistemática del diezmo para que se pueda
implantar. Y en esos congresos ya se estaba poniendo el salario de los ministros. Y lo que me asombra en aquí es que cada ministro tenía que dar un informe del tiempo dedicado. O sea, si un ministro, ¿cuánto tiempo va a dedicar a la predicación del evangelio, a ministrar a las iglesias? ¿Cuánto tiempo va a ir a visitar o cuánto tiempo va a hacer la obra misionera? Entonces ellos tenían que dar ese tiempo, tenían que hacer un informe a la asociación de cada estado y también tenían que decir en qué han gastado los diezmos, las cuales se les ha dado. Eso es lo que se entiende en el libro. Y las asociaciones tenían que saldar tales cuentas aproximadamente, se nos dice. Pero en este punto tenemos que tener en claro que los pastores de ese entonces no eran como los pastores que vemos hoy en día en las corporaciones. Hoy vemos que el pastor llega y muchas veces se ha visto, hermanos, que han endiosado, tal vez esa palabra se podría utilizar, endiosado al pastor, viéndole como la máxima autoridad y que los miembros o aquel que es laico, como se lo conoce, no es la misma autoridad del pastor. Vemos que hay órdenes en la iglesia y que tiene que acatarse aquellos quien Dios ha dado esa autoridad, pero aquellos quienes se han apartado del evangelio y han empezado a predicar doctrinas de demonios o han empezado a decir no pasa nada, vamos a seguir obedeciendo a nuestros líderes, pero no vamos a obedecer lo que dice la Biblia y también los testimonios, ahí es cuando ellos han caído como pastores, que han dejado entrar la mundanalidad a las iglesias y no han dicho nada, que han visto venir al lobo y no dijeron nada. Nos dice, hablando el pionero Lou Boroj, en su libro, la página 288, el párrafo 4. Los oficiales de una iglesia local son siervos de esa iglesia y no señores para gobernar sobre ella con fuerza. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Estos oficiales deberían dar ejemplo de paciencia, vigilancia, oración, bondad a los miembros de la iglesia y deben manifestar un buen grado de ese amor a aquellos a quienes sirven, que se muestre en la vida y enseñanzas de nuestro Señor. Aquí Lou Boroj está diciendo que aquellos pastores deberían ser ejemplo para cada miembro de iglesia, primeramente empezando con la paciencia, la vigilancia, la oración, la bondad. También podríamos poner la puntualidad. Todo lo que tiene que caracterizar a un cristiano deberían tener primeramente los ministros, aquellos pastores. Tristemente hoy no es así. Y también en el sostén propio se ha tergiversado este asunto. En cuanto a la vestimenta, podríamos ver en ese aspecto solamente que un ministro debería dar ejemplo de que debería irse con la mejor ropa, se podría decir. Pero en sostén propio también se ha visto que no importa esos aspectos pequeños, pero Dios ve todo lo mínimo que nosotros hacemos. Y tristemente muchos pastores corporativos solo trabajan por recibir salario, por el dinero o por los beneficios que tiene un pastor, y no para liderar y para apacentar al rebaño. Son lobos vestidos de ovejas. Tristemente son utilizados por el enemigo para hacer un mal en la iglesia, aquellos que solo trabajan por dinero. Y la mayoría de los pastores trabajan por dinero y no por amor a las almas. Pero al principio del adventismo se luchó contra esto. No le ponían a cualquier ministro como pastor. Tenía que pasar algunas pruebas para poder ser un ministro. Así se organizó al principio, hermanos, en cuanto al ministerio pastoral. Ahora podemos entrar a la parte final del estudio. ¿Cómo se conforma la conferencia general? En Portadores de Luz, la página 94 nos dice: los representantes de otros 5 estados se unieron con los delegados de Michigan del 20 al 23 de mayo de 1863 para adoptar una constitución y elegir dirigentes para la Asociación Conferencia General. La constitución contemplaba una comisión ejecutiva de 3 miembros, entre los cuales estaba el presidente, para tener la supervisión general de todos los pastores y asegurarse de que estuvieran distribuidos en forma apropiada. Otros 5 estados se unieron a los delegados de Michigan y del 20 al 23 de mayo de 1863
ya hubo una delegación de quiénes serían la conferencia general, empezando por el presidente y luego también con el secretario, el tesorero, para poder organizar más la iglesia, para poder ver realmente cómo tendría que organizarse. La comisión ejecutiva tenía que nombrar a 3 miembros principalmente, primeramente. Y si ustedes han estudiado esta parte, sabrán que el primer presidente de la conferencia general fue John Byton. Primeramente le dijeron a James White que él fuera el presidente, ya que él había sido el que había liderado el movimiento y había trabajado en este asunto de la organización. Pero él dijo, yo no quiero ser, porque los hermanos me verán que yo solo hice todo esto para poder obtener poder. Entonces se hizo la votación y se delegó a John Byton, quien fue también un pionero del mensaje, quien fuera el presidente de la conferencia general. Nos dice el libro Portadores de Luz, la página 94. La comisión de nombramientos de la conferencia reconoció el papel destacado de James White en traerla a la existencia a los adventistas del séptimo día y lo invitó a ser el presidente de la Asociación General. James rehusó aceptar la invitación. Él temía que, habiendo defendido por tanto tiempo la organización, ahora se lo acusara de haberla promovido solo para obtener poder. La comisión se dirigió entonces a John Byton, quien sirvió durante 2 periodos como el dirigente máximo de la denominación. Pero vemos luego que James White aceptó ser el presidente cuando John Byton renunció al cargo. A su fin de su periodo, entró James White y 2 veces fue seleccionado para ser el presidente de la conferencia general. John Byton inició su periodo el 20 de mayo de 1863. El fin de su periodo fue hasta el 17 de mayo de 1865. Duró 1 año, 11 meses y 28 días. Luego se organizó en cuanto al tesorero, en cuanto a la comisión ejecutiva. Nos dice el mismo libro, la misma página. Urias Smith llegó a ser el secretario de la Asociación General y E.L. Walker, activo en la causa de la organización procedente de Iowa, fue el tesorero. James White y John Lubbock fueron designados con Byton para formar la comisión ejecutiva. Poco después, esta comisión fue ampliada para incluir a J.N. Andrews, a George W. Amadon, uno de los primeros trabajadores de la casa publicadora. Entonces, Smith llegó a ser el secretario, el hermano Walker llegó a ser el tesorero. Luego, James White con Lubbock, con Byton, fueron designados para tener la comisión ejecutiva. Después entraron John Andrews y George W. Amadon. Así es la historia, queridos hermanos, en cuanto a la organización de la iglesia que tenía que haber dentro de la denominación. Para ese entonces ya había 3.500 miembros aproximadamente en 1863. No solo en Michigan, sino en todo el mundo, se podría decir así, que había un aproximado de 3.500 miembros. Nos dice el libro, los adventistas del séptimo día eran todavía una pequeña minoría entre los cristianos en Norteamérica, y la feligresía, estimada en 3.500 miembros en 1863, estaba repartida por todo el norte de los Estados Unidos, desde Maine a Minnesota y Missouri, con no más de 30 pastores para apacentar el rebaño esparcido. Muchas iglesias no veían a un pastor tal vez en todo el año. No había tantos pastores en ese entonces, tan solo 30 y un poquito más de pastores para que ellos pudieran ir a cada iglesia. Y nos dice que no abastecían y algunas iglesias solo veían a un pastor solo por 1 año. Así pasaba en algunas ocasiones. Tristemente, muchas cosas han cambiado hoy en el adventismo. Para poder entender este cambio, voy a citar el libro Joya de los Testimonios, el tomo 3. Hay una página donde nos habla, la página 241. Si ustedes tienen
el libro, pueden ir a revisar para poder comprobar. La página 241, la dirección de la obra titula la sección Los comienzos. Y quiero dar lectura para poder entender cómo al principio los miembros de iglesia fueron los que tenían voz para poder elegir a los delegados a las asociaciones, a las uniones y así también a la asociación general. Nos dice, hablando la mensajera del Señor, cada miembro de la iglesia tiene voz para elegir a los dirigentes de ella. La iglesia elige a los dirigentes de las asociaciones locales. Los delegados elegidos por las asociaciones locales eligen los de las uniones. Y los delegados elegidos por las uniones eligen a los dirigentes de la asociación general. Con este arreglo, toda asociación, institución, iglesia e individuo, sea directamente o por medio de sus representantes, tiene voz a la elección de los hombres que llevan las responsabilidades principales en la asociación general. Entonces vemos que cada miembro de iglesia tenía voz para elegir a los dirigentes de toda la iglesia, así empezando de la conferencia general. La iglesia elegía a las asociaciones locales. La iglesia los elegía a esos hombres. Y esos hombres de las asociaciones locales elegían a los de las uniones. Y los delegados de esas uniones elegían a las asociaciones, o sea, a la asociación general, mejor dicho. Los miembros elegían a los delegados de la asociación local. Esos de la asociación local elegían a la de la unión. Ahora de la unión elegían a la conferencia general, empezando de los miembros. Y aquí muy bien nos dice que cada miembro tenía voz directamente o por medio de sus asociados, así haciendo participar a toda la iglesia para poder elegir a las asociaciones, o sea, a los hombres que iban a dirigir y también a la conferencia general. Te hago la pregunta ahora. ¿Alguna vez tú elegiste o tuviste la oportunidad de poder elegir al presidente de la conferencia general actual? O tal vez podríamos hacer la siguiente pregunta también. ¿En tu iglesia tú pudiste elegir al presidente de la asociación local de tu misión? Tristemente, no. Esto ha cambiado por el pasar de los años. Cuando yo estuve allá, nunca me acuerdo que como miembros teníamos que elegir a los presidentes de las uniones y también de la misión, como aquí se lo conoce, la misión boliviana occidental. Nunca los miembros tuvieron la oportunidad de poder elegirlo. Pero así fue en un principio, que los miembros tenían que poder elegir a sus representantes. Y también quiero dar lectura a Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 410, el párrafo 1. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo inteligente. Ha dispuesto las cosas de tal manera que hombres escogidos sean enviados como delegados a nuestros congresos. Esos hombres deben ser hombres probados, deben ser hombres dignos de confianza. La elección de delegados para asistir a nuestros congresos es un asunto importante. Ellos son los que deben hacer los planes que serán adoptados para el adelantamiento de la obra. Por consiguiente, deben ser inteligentes, capaces de razonar de la causa al efecto. Esos hombres deberían ser probados, nos dice aquí. Deberían tener la confianza de la iglesia. La elección de delegados para asistir a los congresos es un asunto de suma importancia. Entonces deberían actuar con inteligencia. Aquí escribe la mensajera del Señor, que la iglesia debería poder conocer a aquellos hombres quienes iban a representar ante el Congreso. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hay una gráfica para poder ilustrar cómo se inició el adventismo. Los miembros tenían voz y voto para poder mandar a los dirigentes de la asociación local. Ahora, la asociación local a la unión, y de la unión, ¿quién podría ser el presidente? Y todos los miembros de la
conferencia general, los delegados. Pero tristemente eso se acabó, hermanos. Hoy en día hay una jerarquía total dentro de la iglesia, la corporación adventista. Hay una jerarquía grande. Primeramente está la asociación general, luego la unión, al final la asociación local, luego al final los miembros, o sea, la membresía de la iglesia. Es una jerarquía tremenda la cual hoy gobierna la iglesia, que no es la misma organización como en 1863, porque vemos que cada año que pasaba, ellos estaban tornando más jerárquicos y más jerárquicos y más jerárquicos, y ya llegando a la época de 1892, la mensajera del Señor manda cartas a Battle Creek diciendo que ya no puedan agarrárselo más la Pacific Press. Ellos estaban agarrando todas las propiedades, querían que todo se concentrara en Battle Creek, y poco a poco, cuando pasaron los años, entonces ahí fue decayendo, cuando la hermana White le enviaba más reprensiones al presidente de la conferencia general, que en su tiempo fue primeramente el cual inició la jerarquía así en un momento alto, fue George Butler. Luego fue con el presidente Irwin, con el presidente Olsen. Luego, al terminar, cuando la hermana White fue al descanso en 1915, estaba el presidente A.G. Daniels, cuando ya estaban en una jerarquía más avanzada. En los días de hoy, hermanos, totalmente es 10 veces más de lo que fue en los tiempos de la mensajera del Señor. Muy bien, la mensajera del Señor dijo que no debería haber centralización en Jerusalén, así refiriéndose en Battle Creek, que ninguna mente pueda controlar a otra, que no debería haber reyes en el círculo, que no debería haber tal cosa, que todos somos hermanos en Cristo. Pero poco a poco, cuando pasaban los años, fueron aumentando más esa jerarquía, pero así no inició el adventismo al principio. John Byton, primeramente siendo el presidente, no fue como los demás presidentes de ese entonces, así como A.G. Daniels y después de la hermana White, cuando ya hubo más presidentes, y en los días de hoy llegamos al tiempo donde hay una jerarquía total dentro de la iglesia, organización, corporación. Esa ya no es una organización como la cual era en 1863, cuando se organizaron en el mes de mayo, el 21 al 23 de mayo se organizaron. Es una nueva organización la cual ha hecho un poder de reyes. Se ha comisionado como una jerarquía tremenda. Y quiero dar lectura al gran movimiento adventista de Loughborough. ¿Cuál era el objetivo de la organización? La página 295, el párrafo 6 dice: el objetivo para ser logrado con la organización era cuidar legalmente las propiedades del cuerpo y manejarlas de acuerdo con la ley, y que los trabajadores en la obra pudieran moverse en armonía sin confusiones, porque sus movimientos eran con consejo y por lo tanto sin distracciones, los mismos principios adoptados en nuestra organización hasta 1864 fueron incorporados en la obra mientras se ampliaba y extendía a otros países y nacionalidades. Aquí hace notar el pionero Loughborough que más que todo la organización fue para cuidar legalmente de las propiedades, ya que ahí estaba la imprenta, la Review and Herald. También se estaba instando a que pueda haber más imprentas y en muchos lugares más abrirse más campo, más templos para poder adorar a Dios. Y también para cuidar la doctrina, porque venían unos sin estar, tal vez sin un certificado pastoral, entonces predicaba cualquier doctrina y ellos tenían que cuidar ese aspecto. Por eso se organizó. Y aquí el pionero está hablando, en 1864 fue incorporado la obra cuando se ampliaba más y más en otros países. Y gracias a Dios hubo escuelas, sanatorios, más templos, una imprenta, la Pacific Press. Hubo más, Dios envió y Dios en su misericordia también permitió que lo tuvieran, porque en su momento Dios los estaba guiando y el Espíritu Santo
se movía entre ellos. Pero vemos que al pasar de los años, tristemente, en la asociación de la Review and Herald, hubo más comercio, ya no para predicar el verdadero mensaje, sino para poder ganar más dinero. Y así se quemó el 30 de diciembre de 1902 la Review and Herald, tristemente. Después se quemó el sanatorio de Battle Creek por la apostasía alfa. Y todo eso tenía que ver con una centralización y una jerarquía que poco a poco estaba gestándose. Ya para 1901, la hermana White pide una reorganización dentro de la iglesia. Pero así vemos que nace el ministerio de sostén propio en el adventismo. Por los años 1904, ya con Edson White ya estaban empezando con el ministerio, pero ya para 1904 vemos el surgimiento del sostén propio con la escuela de Madison, que fue totalmente diferente a lo que en ese momento estaba la conferencia general. Pero aquí el pionero James White habla en cuanto a la organización y hace una declaración muy importante que muchos pueden obviar hoy en día. En el mismo libro, El Gran Movimiento Adventista, la página 287, el párrafo 4. La organización fue diseñada para asegurar la unidad de acción y como protección contra fraudes. Nunca tuvo la intención de ser un látigo para obligar a la obediencia, sino más bien para la protección del pueblo de Dios. Cristo no empuja a su pueblo, los llama: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Nuestra cabeza viviente toma la iniciativa y llama a su pueblo a seguirlo. Aquí muy bien dice James White que la organización de la iglesia era para asegurar la unidad de acción, pero nunca fue un método y la intención de poder someter una mente con otra mente para poder hacer un látigo de obediencia. Nunca fue esa la intención de poder organizarse la iglesia, nunca. Hoy en día podemos ver que es una jerarquía total que solamente obedecen a sus superiores. El pastor local obedece al pastor de la misión, después de la misión a la unión y así sucesivamente. Pero nunca fue para poder obedecer sin un fundamento. Porque vemos que hoy se obedece, pero sin un fundamento en la palabra de Dios y peor en el espíritu de profecía. Solamente por jerarquía. Y tristemente los miembros no saben cómo inició y confunden que la organización de 1863 es la misma que las organizaciones de ahora. Confunden totalmente y como no saben su historia, están tan confundidos que ven al sostén propio como otra denominación, como otra religión y nos acusan a nosotros de poder ser los separatistas de la iglesia. Pero solo es cuestión de poder averiguar en nuestra historia que al principio la organización era para poder unir en acción a los miembros, para proteger de las falsas doctrinas, para poder tener propiedades, para poder ampliar la obra, la misión, pero no un látigo para obligar a la obediencia. Nunca fue el plan de Dios. Y con ese contexto, la mensajera del Señor, en el libro Testimonio para Ministros, la página 20, el párrafo 1, ella escribe: hace aproximadamente 40 años que se introdujo la organización entre nosotros como pueblo. Yo fui una de las personas que tuvieron que ver con su establecimiento desde el comienzo. Conozco las dificultades que hubo que afrontar, los males que ella estaba llamada a corregir. En la primera etapa de la obra, Dios nos dio luz especial sobre este punto y esta luz, junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado, debe ser motivo de cuidados consideración. Aquí la mensajera del Señor escribe en el año 1893. Por eso ella dice aproximadamente como 40 años que se introdujo la organización entre su pueblo y que no era nada fácil poder establecer la organización. Y cada paso que daban, Dios los estaba guiando poco a poco. Y luego ella sigue diciendo que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización.
La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearíais una situación en la que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada a la orden de Dios. Avanzad. Muchos toman esta cita diciendo que nunca deberíamos salirnos de la organización actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y sacan esta cita. Pero la hermana White aquí está escribiendo con el pensamiento de que una iglesia nunca debería unirse con el Estado. Con el pensamiento de que una iglesia nunca debería unirse con las demás religiones en el ecumenismo. La hermana White nunca escribe esta cita con el pensamiento de que un día la iglesia, la conferencia, se uniría con los poderes de la tierra, se uniría con las denominaciones caídas de Babilonia y cambiar nuestra doctrina derribando los 7 pilares de la fe. Ella nunca escribió esta cita pensando que un día nos cambiarían nuestra religión y nos pondrían una religión evangélica totalmente en el año 1957. Nosotros, como Ministerio de Sostén Propio, establecemos la organización de la iglesia, la organización que Dios estableció al principio, no a la jerarquía. Que podamos trabajar unánimemente como hermanos en Cristo, pero que Dios mismo pueda delegar a algunos hermanos para poder ser los líderes de la iglesia, pero no para someter a la iglesia con su pensamiento, sino unirse todos para poder conformar las juntas de iglesia y para poder avanzar la obra. De esa manera conformamos y confirmamos la organización de la iglesia con el orden evangélico. Como dice aquí, nosotros no podemos pensar y decir la organización, que ya no haya diáconos, que ya no haya diaconisas, que ya no haya ministros, que ya no haya diezmo. Entonces ahí estaríamos derribando esa organización, las cuales ellos con tanto esfuerzo, con tanta oración, con tanto ayuno, lograron poder prevalecerla. Pero no podemos estar en una organización cuando nos han cambiado nuestra doctrina, se han unido en el ecumenismo, en el Concilio Mundial de Iglesias, que en sus templos ha entrado una mundanalidad. Nosotros no podemos ver a esa organización como inició al principio, con James White, con Lou Borough, con Andrews, con el primer presidente, con John Byton, con Urias Smith, con la mensajera del Señor. No es la misma organización. Totalmente está muy lejos de lo que inició la iglesia con lo que es ahora. La hermana White escribe en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 242, el párrafo 1. Escribo esto para que todos puedan saber que no hay controversia entre los adventistas del séptimo día acerca de la dirección de la obra. El Señor Dios del cielo es nuestro Rey. Es un director a quien todos pueden seguir con seguridad, porque nunca comete un error. Honremos a Dios y a su Hijo por medio del cual Él se comunica con el mundo. Hay una controversia, dice ella, en cuanto a la dirección de la obra. El Señor es el único Rey, el único director quien nunca comete errores. Él es el único. Él es el director de todo el ministerio del adventismo. No hay un hombre encima. Cristo es nuestro líder. Él es la cabeza de la iglesia. A Él tenemos que seguir. Y así como cuando Él vino a poder establecer a los apóstoles, Él quiere que cada iglesia tenga una organización. Como dice la palabra de Dios, la cual es nuestra base. En el libro de Hechos podemos encontrar cómo se organizó la iglesia primitiva. Esa es nuestra base para organizarnos. Así también se organizaron los primeros pioneros de este mensaje, viendo el modelo bíblico. Pero tristemente la organización de hoy en día de la iglesia adventista se ha apartado del orden bíblico y ha adoptado una jerarquía modelo de Roma, tristemente. Para terminar, quiero dar lectura a estas últimas citas.
para que podamos tener en cuenta que no es lo mismo, no es la misma organización de 1863 con los días de hoy. Letters and Manuscripts, volumen 13, el año 1898, el párrafo 12. El hombre que magnifica su propio oficio al trabajar en cualquier línea para obligar a la conciencia de otro, ya sea presidente de la asociación general, presidente de una asociación más pequeña, o el anciano o diácono o miembro laico de una iglesia, está fuera de la línea de Dios. El Señor ha sido deshonrado por las tergiversaciones que han debilitado y desanimado a algunos de sus siervos, privándolos de la oportunidad de emplear sus talentos. Dios desea que los hombres se mantengan firmes en su propia responsabilidad individual, y mientras estén consagrados a Él, habrá unidad en su diversidad, como sarmientos de la vid verdadera. Pero en la condición actual de las cosas, si uno se mantiene firme en su integridad, algunos lo desprecian, lo critican, lo abandonan si es posible. Tristemente esto pasa no solamente en la corporación, sino en muchos ministerios también de sostén propio que hay hoy en día. Quieren someter su conciencia a las conciencias de los hermanos, de la hermandad. No hay una totalmente libertad de expresión ya hoy en los templos. Todo lo dirigen allá arriba, y si uno quiere hacer la obra repartiendo libros, tiene que pedir permiso. No se debe pedir permiso si queremos realmente poder trabajar en la verdad y en la sana doctrina. Y si alguna mente te impide trabajar, entonces ahí está la jerarquía que Dios aborrece. La mente que gobierne a otra mente, y como dice aquí, sea presidente de la conferencia general, presidente de la asociación más pequeña, el anciano o el diácono, incluso el laico de la iglesia, está fuera de la línea de Dios. Tristemente hoy muchos lo desprecian a los hermanos que están estudiando las profecías, están estudiando estos temas de gran importancia. Los desprecian, los critican y los abandonan. Solamente le hacen caso a lo que dice el pastor en estos casos. Le preguntan a él, pero no investigan totalmente lo que dice la palabra de Dios, lo que ha escrito la mensajera del Señor. Y lo tildan de todo, de disidente, y lo critican, como dice aquí, lo hacen a un lado. Eso es lo que Dios no quiere, lo cual está pasando en muchas iglesias. Y muchos salen desfraternizados solamente por hablar la pura verdad. Para eso Dios ha creado un método. Es el método de sostén propio, la cual Él aprueba. Y este método va a terminar el último mensaje de misericordia al mundo. Termino con esta cita, Testimonio para la Iglesia, el tomo 7, la página 172, el párrafo 3. Estas personas se transforman en guías de prácticas inicuas y usurpan el ejercicio de las prerrogativas de Dios. Al tratar de controlar las mentes de los hombres, se atreven a hacer lo que Dios mismo no haría. De esta manera siguen las huellas del romanismo, introducen sus propios planes y métodos y debilitan la fe de los demás en la verdad mediante sus conceptos equivocados de Dios. Y con ello introducen principios falsos que obran como levadura para manchar y corromper las instituciones e iglesias. Ahí vemos que hay tantas citas hablando del gobernar la mente. ¿Y por qué no debería haber reyes, un círculo de reyes, gobernando a toda la hermandad? Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y ese principio se quedará también en el cielo, donde todos seremos hermanos también. Entonces, haciendo un resumen, la Iglesia Adventista primeramente se organizó para poder estar en contra de las falsas doctrinas que habían de otros hermanos, para poder consolidar a los ministros, en ese entonces los pastores, que ministrarían al rebaño. Tendrían una credencial y también un sueldo. Y aparte de ello,
Y también aparte de eso tenían que organizarse para tener las propiedades, que no solo esté a nombre de un hermano. En cuanto al asunto legal, tenía que haber una organización en cuanto a ese punto. También se organizaron en 3 niveles de organización: la iglesia local, la asociación o conferencia distrital y la asociación general. Pero como vemos y hemos leído lo que decía James White, nunca para poder someter la mente a otro hermano. Nunca tuvo la intención de poder ser un látigo para poder obedecer, sino para poder obedecer primeramente a Dios y luego los que Él ha designado. Era su voluntad que pueda organizarse en 1863. Pero vemos con el pasar de los años, tristemente, cada año que pasaba, se iban a jerarquizar más y más y más hasta llegar al punto donde iban a hacer alianzas con las iglesias caídas. Esa es la historia de nuestra denominación adventista del séptimo día. Había muchas citas más por tocar, había mucho más por hablar. La historia realmente es muy amplia, pero hasta aquí vamos a llegar con este estudio. Dios organizó a su iglesia en 1863 y era su voluntad que se organice. Estamos en tiempos finales y Cristo muy pronto vendrá. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos y afianzarnos en esos mensajes de verdad presente, porque esto tiene que ver con nuestra historia. Si no conocemos cómo se organizó y no sabemos cómo se ha establecido en el principio, ¿cómo podemos nosotros decir ser adventistas sin conocer nuestra historia? Y mucho por estudiar les aconsejo este libro, El Gran Movimiento Adventista, del pastor Lou Borough, que realmente lo estaba leyendo, es un buen libro. Y así tenemos que avanzar con la obra, queridos hermanos. En el próximo estudio vamos a tocar en cuanto a la organización legal, qué es lo que dijeron los pioneros, y vamos a adentrarnos a ese tema. Pero hasta aquí llegamos con el tema de cómo se organizó la iglesia en sus inicios. Para poder terminar vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y que todo lo que hayamos aprendido podamos llevarlo en práctica. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias por todo lo que nos das. Perdona nuestras transgresiones y pecados que cometemos diariamente. Ayúdanos a poder comprender cómo tú has organizado a tu iglesia, cómo lo has establecido y lo has guiado. Tristemente muchos hoy en día están obviando la historia y solo se rigen a lo que dice un hombre, al pensamiento de una asociación o al pensamiento de una conferencia general. Pero estamos seguros, Señor, que tú has dado las bases en tu palabra y también en la historia adventista, la cual tú has fundado. Estamos seguros que hay una base directamente para llevarnos a la obra de sostén propio, que tú mismo has fundado, Señor, ese método de trabajo para poder terminar en este último mensaje de misericordia al mundo con este método. Te pido, Señor, que puedas bendecir a cada hermano o hermana que esté escuchando el mensaje o está viendo el mensaje. Tú puedas derramar lluvia de bendiciones y que también podamos seguir estudiando tu palabra y sigamos con la obra misionera. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.